Vamos a invitar a Alex Contreras Paredes, gerente general de All Energy, quien expondrá el tema funcionamiento de camiones mineros con biogás natural licuado. Cabe resaltar, este proyecto fue presentado para un concurso de la Sociedad Nacional de Minería, haciéndose ganador como la mejor innovación. Alex Contreras realizó estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Participó en la Conimera número 19 y desarrolla proyectos integrales para la industria de gas natural. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Primero agradecer a WT Comunicaciones por esta importante invitación y a su director general, José Torres Lam. Me felicito de esta convocatoria, es reencontrarnos nuevamente con todos los actores del gas natural para que se haga efectivo el desarrollo del GNL, del GNC, sobre todo en el sector transporte, donde estoy enfocado como especialista en motores de combustión interna. Bien, justo voy a describir el proyecto que ha sido merecedor del primer puesto en la convocatoria de innovación que hizo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, donde estoy proponiendo una solución para que una mina en Mar Cobre, la mina Mar Cobre, use su GNL finalmente porque ya tiene la flota de camiones Caterpillar, ¿no? Tiene 25 camiones Caterpillar que necesita un suministro de 40 toneladas día de GNL, pero un GNL que el fabricante solicita de una calidad especial, como voy a describir aquí. Bien, el artículo que ha sido merecedor del primer puesto en este concurso de innovación fue motivo de charlas como esta en el periodo de pandemia. Los webinars fueron bastante enriquecedores y hemos brindado a universidades, también estamos asesorando tesis sobre esta tecnología y ese círculo virtuoso permitió identificar una solución para que estos camiones mineros utilicen GNL. Entonces, justo en la revista energía.pe tuvimos la oportunidad de difundir este artículo, fue de interés y en el concurso lo detallamos y el jurado, que estaba conformado por científicos y ingenieros de Concitec, nos otorgaron este primer puesto. Voy a empezar describiendo el tema de la detonación en los motores de combustión interna. Aquí vemos una representación gráfica de lo que es el efecto de detonación en un motor de ciclo Otto, de encendido por chispa, ¿no? Básicamente es que la mezcla aire-combustible, al ser comprimida, eleva los niveles de temperatura y si la calidad del combustible no es la adecuada, se autoenciende. Entonces, no espera el frente de llama generado por la bujía y se autoenciende y genera dos frentes de llama que chocan y producen el efecto de detonación, el efecto sonoro característico que destruye la cámara de combustión. Esto es un ciclo Otto cuyas relaciones de compresión son alrededor de 11:1, 12:1 y se presenta cuando el combustible, por decir si es gasolina, es de bajo octanaje. En el caso del gas natural, vamos a ver que el concepto similar que utilizamos es el número de metano. Bien, en el ciclo Otto todavía esto es, digamos, relativamente controlable. Si adelantamos la chispa, le ganamos a que se presente la detonación, podemos manejarlo. Pero en un ciclo diésel, donde las relaciones de compresión son mucho más altas, entonces las condiciones son más críticas, ¿no? Y la calidad del gas natural debe ser mucho mayor para que este efecto no se presente.
Justo Caterpillar es el que ha desarrollado su propia tecnología, Dynamic Gas Blending, que vamos a detallar a continuación. Bien, el número de metano es un concepto, como les decía, equivalente al octanaje en las gasolinas. Hay un software que se los puedo compartir los que gustan, para calcular el número de metano, ¿no? Y si ingresamos la composición de la cromatografía del gas en los ductos de cálida y contugas, encontramos que el número de metano es 78, ¿no? Y prácticamente el GNL de Melchorita también tiene este número de metano porque lo licúa, solamente retira el CO2 y los líquidos que se solidifican a temperaturas criogénicas, que son los butanos. Todo lo demás se licúa. Ese resultado en este software de cálculo del número de metano es confirmado en este reporte mundial, donde este círculo casi transparente es la producción de GNL de Melchorita, ¿no? Si proyectamos en la vertical, encontramos que está en efectivamente 78. A diferencia del shale gas, que está casi en 100. Y el mar cobre que tiene estos camiones 793D, ¿no? Tecnología Caterpillar, efectivamente aquí está el número de metano, mínimo número de metano que solicita, que es 80. O sea, el 78-80 está bien cerca, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar que el GNL es una mezcla de hidrocarburos en estado criogénico que también producen boil-off, ¿no? El boil-off o el vapor de GNL, el primero que se va a evaporar es el que tiene, o el líquido, la sustancia que tiene menor temperatura de licuefacción. Ese es el metano, ¿no? Entonces, cuando hay boil-off, se desprende metano, entonces en el tiempo, en los periodos de almacenamiento, en el transporte, en el trasvase, ese número de metano se va reduciendo, ¿no? Y entonces debemos procurar tener un número de metano mayor para que siempre garantizar que esté sobre 80. Entonces, si por decir, en la puerta de Melchorita recogemos a 78, es probable que al motor, en el momento de ingreso hacia el motor, este número se reduzca aún más, alrededor de 75, y eso aumenta el riesgo. Otro dato importante aquí es la capacidad de los tanques de GNL de los camiones, que está alrededor de 1 tonelada de almacenamiento en los tanques. Bien, entonces, además, yo tengo experiencia en proyectos de biogás. En realidad he sido investigador de energías renovables de la UNI, del Centro de Energías Renovables. He experimentado en motores de combustión interna para diversos usos, para motores de bombeo de agua, para grupos electrógenos, para molienda. Y hemos hecho en la versión dual, biogás, diésel. Hemos hecho en la versión 100% biogás y gracias a esa investigación, digamos, es que también vi o entré en la cadena de valor del gas natural y encontramos, en esos tiempos de investigación queríamos concentrar el metano, ver las tecnologías disponibles para concentrar el metano y usarlo en el sector vehicular. Porque ya habíamos identificado que las emisiones, el efecto invernadero estaba causando problemas, y una de las mejores alternativas que tenemos la humanidad para reducir nuestras emisiones, incluso para ayudarle a la atmósfera, es el biogás. Si nosotros capturamos el biogás y lo incineramos, ya estamos aliviando o tratando de recuperar el equilibrio que estamos perdiendo por nuestras emisiones. Entonces, como hemos sido expertos en el desarrollo del gas natural desde su producción, desde su limpieza y su utilización en motores de combustión interna,
Vimos que hay potencial en las agroindustrias, por decir, somos proveedores de la empresa Redondos, que cría cerdos en 3 puntos, en 3 granjas, crían en Guarmey, en Huacho y en Pisco. En Pisco tienen la mayor población de 90.000 cerdos. Entonces ahí hemos instalado grupos electrógenos que ya están sirviendo para su autogeneración. Sin embargo, solamente están usando el 5% de la producción. Hay un 95% de biogás disponible que, haciendo toda esta cadena virtuosa, interactuando con los ingenieros en los comités técnicos de normalización de GNL, en el Colegio de Ingenieros, entonces vimos que podría ayudar el bio-GNL a mejorar el número de metano del GNL Melchorita. Y para suerte calzan los números, ¿no? O sea, el biogás disponible en Redondos, en Pisco, es alrededor de 20.000 metros cúbicos de biogás por día, que si lo limpiamos y lo licuamos, está alrededor de 9 a 10 toneladas de bio-GNL. Ese bio-GNL, su característica es que una vez limpiado, retirado el CO2, porque el biogás generalmente viene con un 60% de metano y un 40% de CO2, si retiramos el CO2 prácticamente vamos a tener metano al 100%. Lo licuamos y su calidad es excelente, ¿no? Entonces, justo calza para hacer una mezcla en esa proporción y abastecer las 40 toneladas de GNL que necesita Marcobre. Entonces, con una mezcla de 3/4 partes de GNL de Melchorita con una 1/4 parte de bio-GNL que se puede producir en esta planta de Redondos, entonces tendríamos y hemos ingresado esa nueva cromatografía y tendríamos un número de metano de 83, ¿no? Entonces, es una alternativa de solución para que este proyecto Marcobre comience a utilizar GNL, ¿no? Y también hemos encontrado que sus ahorros económicos, sobre todo ahora que el diésel está subiendo, está alrededor del 50% en costo de combustible. Y la recuperación de su inversión si interviene en la inversión en una planta de bio-GNL, esa recuperación se da en 12 o 15 meses a lo sumo. ¿Y por qué es importante el número de metano? Aquí están las curvas o las líneas de color rojo, por decir, en un motor de ciclo Otto de encendido por chispa. ¿Cuán importante es usar un GNL con un alto número de metano, ¿no? Conforme vamos usando un GNL de alto número de metano, la temperatura en la cámara de combustión es 830 aproximadamente, y conforme vamos utilizando un GNL con menor número de metano, esa temperatura en la cámara de combustión aumenta. Digamos, si usamos un número de metano de 70, más o menos va a aumentar 30 grados la temperatura en la cámara de combustión. El efecto de la detonación se está representado en la línea azul, cómo podemos avanzar la chispa de la bujía para no tener esa detonación. A partir de 70 para adelante en un ciclo Otto no hay problema, ¿no? Según esta gráfica. Pero ya por debajo de 70 necesitamos adelantar la chispa a costa de una reducción en la performance. Hay un derrateo, ¿no? Casi del 20% por adelantar la chispa cuando usamos, por decir, un número de metano de 60. En el caso del dual fuel en los motores diésel, esto es más crítico, ¿no? En el caso, por decir, si tenemos un número de metano superior a 83, no habría prácticamente diferencia respecto a la eficiencia del motor diésel, ¿no? Prácticamente 98%, solamente 2% de diferencia, que es imperceptible. Pero si ya comenzamos a usar un número de metano por debajo de 83 y por decir 78, ya la reducción es más o menos alrededor de 10%, ¿no? De eficiencia. Pero por debajo de 78 ya no es recomendable. Estas gráficas son las que usan los fabricantes de motores Volvo, Volkswagen, Ford, MAN, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que siempre
se use, sobre todo para sistemas dual fuel, siempre se use GNL con número de metano superior a 83. Bien, siempre me agrada compartir este esquema, cómo se genera el biogás, porque esto representa el primer proyecto que participamos a nivel industrial en el hipódromo de Monterrico, donde se crían 2.000 caballos de carrera y se producen alrededor de 30 toneladas de estiércol. Parte de ese estiércol, el 10% aproximadamente, se procesa en unos biodigestores, se mezcla con agua y se produce el biogás. Ese biogás previamente se limpia para ingresar en este caso, un grupo electrógeno que genera la energía eléctrica que abastece a la electrobomba de agua sumergible que extrae agua para toda la red del hipódromo. Este proyecto viene funcionando desde el 2011 y luego se implementó un proyecto de cogeneración para aprovechar el calor de los gases de escape y el del enfriamiento del mismo motor para calentar la biomasa, ¿no? ¿Qué implica calentar la biomasa? Acelera el proceso de producción de biogás, pero además que la calidad del fertilizante la mejoro, porque elimino bastantes patógenos solamente aumentando unos 5 grados centígrados. Esto además, en esta planta de biogás en el hipódromo ocupa 1.000 metros cuadrados, ¿no? Produce alrededor de 150 a 200 metros cúbicos de biogás por día y su equivalente de beneficio medioambiental es como haber reforestado 50 hectáreas de un desierto, ¿no? Justo es el campus, el tamaño del campus de la UNI. Imagínense el campus de la UNI lleno de árboles, ese es el efecto positivo de esta planta de biogás. Y haciendo una regla de 3 simple, el proyecto de captación de biogás de Redondos prácticamente es un distrito lleno de árboles, ¿no? Entonces, por ahí creo que es el mensaje que debemos brindar para que estos proyectos de biogás sean factibles, la sociedad se identifique con ellos y sobre todo identificar cómo el gas natural, el desarrollo pleno de la cadena de valor de gas natural, ya sea GNC, GNL, va a permitir que estos proyectos renovables también encuentren un mercado. Esta es una imagen de los biodigestores en Pisco, en la planta de Redondos, donde se crían 90.000 cerdos, produce alrededor de 800 metros cúbicos de biogás por hora, alrededor de 20.000 por día, ¿no? Aquí están los grupos electrógenos que hemos instalado, que están funcionando. Este es un grupo de 150 kilowatts que solamente está consumiendo el 5% de la producción de biogás. Hay un 95% de biogás disponible ahí que se puede poner en valor para abastecer ya sea al proyecto minero Mar Cobre o incluso a un proyecto de producción de GNL que voy a describir aquí. Bien, la cadena de valor del bio-GNL es prácticamente idéntica a la del GNL. Podemos limpiar mediante diversas tecnologías, llevar el biogás al biometano y el biometano con calidades similares al gas natural, puede ser inyectado en las redes de distribución cálida de Contugas y ayuda al abastecimiento de este recurso a la cadena de valor, ¿no? También podemos licuarlo, ¿no? Y llevarlo en cisternas criogénicas para conectarlo a la cadena de distribución del GNL, ya sea para el sector vehicular, residencial o industrial. Nosotros estamos enfocados en que el mejor uso del GNL es en el sector transporte, sobre todo porque Perú importa bastante diésel, ¿no? Un combustible caro, contaminante, y tenemos el recurso. Debemos procurar hacer todos los esfuerzos para que ese GNL se utilice en el sector transporte. Bien, la calidad del bio-GNL, como les decía, es un número de metano superior a 80. Después también las virtudes del bio-GNL se han descrito aquí, ¿no? Como bajas emisiones, reduzco un montón las emisiones. En la mañana la especialista Eugenia Sillero
comentó que mezclando bio-GNL con GNL reducimos las emisiones en un 30 al 50%. Y la tecnología que va a permitir esta microlicuefacción de bio-GNL son la tecnología Stirling, que ya es una máquina que produce el frío necesario para licuar diversos gases. En este caso estamos proponiendo la licuefacción de metano, que solamente necesita menos 160 grados centígrados. Esta tecnología llega a menos 200 grados centígrados para licuefacción de oxígeno, de nitrógeno, y además se está viendo la aplicación en hidrógeno para licuefacción de hidrógeno, que es más bajas temperaturas. También tiene aplicaciones, ya son Stirling más especiales. Lo bueno que aquí, esto es lo más compacto que hay en el mercado para producción de bio-GNL y producción de GNL en las mismas estaciones de servicio, ¿no? Esto, si está representando una planta de una producción de 10 toneladas por día y solamente necesito un espacio para colocar mis 2 contenedores de 40 pies, en uno de ellos están alojados los 10 criogeneradores y en el otro el sistema de limpieza. El criogenerador Stirling de 4 cilindros que va a producir alrededor de 1 tonelada a día es este de aquí, y para llegar a los 10 necesito alojar los 10 criogeneradores. El proceso de limpieza, vamos a aprovechar que ya tenemos un proceso de limpieza aquí para retirar el etano, el propano, el butano, que nos permita llegar a un número de metano superior a 83, incluso llegar a 90, con el mismo insumo de las redes de Cálida y de Contugas. Vamos a, aquí en este proceso de limpieza voy a generar más o menos 90% de lo que voy a coger del ducto lo voy a licuar y un 10% voy a generar un gas de cola, digamos, con bajo número de metano, con alto contenido de etano, butano, pero eso lo voy a utilizar en un grupo electrógeno que va a venir previamente configurado para que genere la electricidad que a la vez va a abastecer la demanda eléctrica de esta planta. La demanda de potencia eléctrica para esta planta más o menos está alrededor de 400 kilowatts, ¿no? Cada criogenerador consume 27 kilowatts, son 270 kilowatts para impulsar los criogeneradores. Estos criogeneradores necesitan un caudal de agua helada para retirar el calor del ciclo termodinámico, y ese caudal de agua helada es generado por un chiller convencional que consume alrededor de 80 kilowatts. Hasta ahí tenemos 350 kilowatts y unos 20 kilowatts para retirar el odorizante del gas natural. Alrededor de 370, 380 kilowatts que nosotros estamos dimensionándolo con un grupo electrógeno de 400 kilowatts. Bien, esta es una imagen de una vista de planta de la planta de 10 toneladas día, que ya forma parte de un expediente técnico de una estación de licuefacción ubicada en Ica. Las curvas de este criogenerador, de cada criogenerador de 4 cilindros, la mejor referencia es la curva verde, y justo tiene la mejor producción en la región donde la presión de suministro, ya sea de biogás o ya sea de gas natural en las redes, estén en la región de 16 a 20 bares. Entonces, ahí vamos a tener la mejor producción, alrededor de 1.2, 1.1 toneladas por cada criogenerador, y también el menor consumo energético, ¿no? La curva azul representa el consumo energético, y allí en esa región es la de menor. Por eso es que cada criogenerador, si proyectamos en la vertical derecha, vamos a encontrar alrededor de 26 o 27 kilowatts el consumo de cada criogenerador. La curva roja es cuando el gas está previamente enfriado, ¿no? Por decir el boil-off. Estas máquinas se están utilizando mucho para recuperación de boil-offs en las embarcaciones metaneras. Entonces, el boil-off ya está, el gas natural ya está en estado de vapor, el GNL está en estado de vapor, el boil-off,
pero aún así está frío, ¿no? Está alrededor de -100, menos 50 grados. Entonces, allí ya no necesito limpiar, solamente el boil off lo recojo en los criogeneradores y licúo. Entonces, la producción allí crece, ¿no? La máquina que logra estas temperaturas tan bajas es el ciclo Stirling, que básicamente es un mecanismo al interior muy parecido a un motor de combustión interna. Tiene un desplazador y un cilindro, el desplazador en la parte superior, el cilindro en la parte inferior, que hay un gas de trabajo encerrado ahí, que el helio, en este caso es helio, se expande alrededor de 900 veces por minuto y se comprime 900 veces también. Entonces, en la expansión es donde va absorbiendo calor. El gas que necesitamos licuar solamente necesita transitar por un serpentín en el cabezal superior y es absorbido su calor y se va a condensar y por gravedad se va drenando en un recipiente criogénico. El proceso Stirling, si revisamos un poco la termodinámica, es el ciclo Stirling que más se aproxima al ciclo Carnot, ¿no? Entonces, si vemos los diagramas T, es el que más se acerca. ¿Y por qué es lo más, al ser el más cercano al ciclo Carnot, que teóricamente es el más eficiente, entonces Stirling también le confiere la mayor eficiencia? Además, que el gas refrigerante, en este caso el helio, es el que más se aproxima al hidrógeno y también es el que más se aproxima al concepto de gas ideal. Por ambos características, este ciclo es muy eficiente. Entonces, si hablamos en licuefacción, estamos alrededor de 0.8 kWh por cada kilogramo de GNL producido. Bien, este es el layout de una planta, de una estación de servicio donde se está proponiendo la instalación de un sistema de licuefacción de 10 toneladas día que va a ir en la esquina de la estación. Está contemplado reseccionar GNL también para que ayude a garantizar, de repente la demanda comienza a crecer y poder recibir GNL de otra fuente, ¿no? Incluso puede recibir el bio-GNL que se pueda producir en redondos. Entonces, este grifo es de alrededor de 3.800 metros cuadrados y calza perfecto para que este GNL sea utilizado en el sector transporte directo, ¿no? Los camiones Iveco que se han descrito aquí, Scania, pueden cargar. Inicialmente está contemplado la instalación de un dispensador, pero que a futuro pueda crecer a otro dispensador. Allí, si se nota, se ven los dos recipientes de 80 metros cúbicos cada uno. En realidad, al inicio vamos a instalar un primer recipiente y cuando ya haya el mercado, se va a instalar el siguiente recipiente. Este es el esquema del proyecto. El gas natural va a ser recogido de la RM, va a entrar por el proceso de limpieza, ¿no? Que está representado por estos TSA, ¿no? Temperatura de swing absorption. Luego pasa por estos dos tanquecitos que van a almacenar previamente el GNL producido, pero vamos a aprovechar que el circuito del GNC se preenfríe para mejorar la eficiencia, la producción, y luego pase a los criogeneradores, a los 3 criogeneradores, sale por la línea azul ya como GNL que va a ser impulsado hacia el recipiente principal de 80 metros cúbicos. También está contemplado la resección de GNL para que ayude a atender la demanda. Bien, nosotros representamos aquí en Perú a las tecnologías que son líderes en esta cadena de valor. ICITES son especialistas en limpieza de gases, están innovando en temas de hidrógeno verde. Incluso hace poco han inaugurado una planta donde están
un proceso de metanación del hidrógeno, lo que se explicó en la mañana. Se produce el hidrógeno verde, ya sea por electrólisis, pero para conectarlo, para familiarizarlo a la cadena de valor del GNL, se absorbe CO2 del aire, se unen ambas moléculas mediante una reacción catalítica y se produce un metano sintético que se licúa y se usa como GNL, con el particular mérito que es renovable, es combustible sintético y además con un altísimo número de metano. Nosotros tenemos el honor de representarlos a ambos y estamos atentos para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Alex Contreras. Los invitamos a un coffee break y retornamos.